caer en pecado. Sé que es malo, y definitivamente todos somos propensos. Pero ir más allá, viviendo día tras día bajo ese yugo, no tiene por qué ser normal en los hijos de Dios. Vivir así es vivir sin los frutos y la bendición que viene de lo alto. ¿Habrá algo que alguien pueda hacer en esta condición? Ezequiel 15:3 otra vez. ¿Tomarán de él madera para hacer alguna obra? ¿Tomarán de él una estaca para colgar de ella algún vaso? No debería ser, aunque sucede que haya gente que dicen ser cristianos, salvos por la gracia de Dios, pero que su vida está tan inmersa en errores y pecados que su testimonio no deja ver la luz de Cristo. Yo me preguntaría si primero alguien en esta condición tiene a nuestro Señor como Salvador, y cuestionaría mucho que Él fuera el centro de su vida. Si no hay obra, si no hay fruto, si no hay testimonio, ¿hay algo que tal persona pueda hacer para la causa de Cristo? Me pregunto con muchísima seriedad, ¿será que alguien así sea cristiano? Yo no soy Dios para saber quién sí y quién no es de Él. Yo no me voy a meter en ese tipo de juicios. No obstante, Cristo nos dejó algo para pensar cuando estemos frente a este tipo de situaciones. Por sus frutos los conoceréis. Y en esta profecía de Ezequiel hay algo interesante. Ni siquiera hay fruto. Inútil. Hijo del hombre, ¿qué es el palo de la vid más que todo palo? ¿Qué es el sarmiento entre los maderos del bosque? Ezequiel, capítulo 15, versículo 2. Debe ser bastante frustrante para un sembrador invertir en sembrar algo, lo que sea que por un tiempo considerable planeó, preparó, cuidó, regó e hizo todo lo que se necesita hacer para que después de varios años de trabajo, vaya y en vez de obtener el preciado fruto, simplemente no se obtiene nada, o tal vez frutos inútiles, como el caso que Isaías relata acerca de la vid, que en vez de dar uvas, dio uvas silvestres. Una parra, para que dé fruto, desde que se sembró, pasan al menos 4 años, y dependiendo de la zona, incluso de 7 a 10 años. ¿Se imaginan esperar todo ese tiempo y finalmente no tener el fruto esperado? ¿Qué queda hacer cuando se tiene todo un campo con vides inútiles? Lo único que debe hacerse, quemarlo, y al mismo tiempo se estará curando la tierra que, en este momento, es totalmente inservible y para colmo está siendo ocupada sin poder utilizarse para algo de provecho. El capítulo 15 de Ezequiel nos muestra precisamente esta idea, al comparar el pueblo de Dios como una vid sin fruto. Ya que el capítulo es corto, podemos leer los 8 versículos todos juntos. Comencemos, pues. Ezequiel capítulo 15, versículos 1 al 8. Y fue a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo del hombre, ¿qué es el palo de la vid más que todo palo? ¿Qué es el sarmiento entre los maderos del bosque? ¿Tomarán de él madera para hacer alguna obra? ¿Tomarán de él una estaca para colgar de ella algún vaso? He aquí, que es puesto en el fuego para ser consumido. Sus 2 cabos consumió el fuego, y la parte del medio se quemó. ¿Aprovechará para obra alguna? He aquí que cuando estaba entero no era para obra alguna. ¿Cuánto menos después que el fuego lo hubiere consumido y fuere quemado? ¿Será más para alguna obra? Por tanto, así ha dicho el Señor Jehová. Como el palo de la vid entre los maderos del bosque, el cual di al fuego para que lo consuma, así haré a los moradores de Jerusalén, y pondré mi rostro contra ellos. De fuego salieron, y fuego los consumirá. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando pusiere mi rostro contra ellos. Y tornaré la tierra en asolamiento, por cuanto cometieron prevaricación, dice el Señor Jehová. El palo de la vid es demasiado endeble y su forma es tal que no permite aprovecharse para alguna obra de madera o para usarse en algo que requiera cierta resistencia o soporte, tal como se esperaría de alguna madera de cualquier tipo. El cedro, el roble o el pino son buenas opciones para ese trabajo. Pero la vid, el madero de ella solo tiene una función: cargar las uvas. No hay más. Esa es su función en la vida, si lo podemos decir de alguna manera. Es sorprendente que el único propósito para lo que fue creada no vaya a ser una realidad. Razones pueden haber muchas, unas desconocidas,
pero hay otras tantas que bien que se conocen. Y finalmente, si no cumple su objetivo, no sirve para nada. Pensar en esto hace que invariablemente nos preguntemos, ¿cuál es el propósito de que estemos aquí en este mundo? Al fin y al cabo, somos menos que un punto en la inmensa creación de Dios, y dimensionar nuestra condición hace que al menos una vez preguntemos, ¿somos realmente importantes? El hecho de que estemos aquí y que Dios se haya tomado el tiempo de crearnos debe mandarnos el mensaje preciso de que sí somos importantes para Él. No lo debemos dudar ni por un segundo. Sin embargo, también debemos entender que nada de lo que hagamos o dejemos de hacer va a cambiar lo que Él tiene determinado. Todo es un plan tan magistral que nos muestra un gran objetivo, que su grandioso nombre sea exaltado con nuestras vidas. ¿Por qué nosotros? No pretendo contestar semejante pregunta. Me es muy difícil entender que yo tenga algo que sea digno de Él. El tiempo que he vivido como cristiano, he tratado de responder semejante pregunta, y me he quedado corto. Más bien estoy agradecido, pues siendo tan inútil como una vid que no lleva fruto, Él decidió salvarme. Ahora, ¿se imaginan a un pueblo como aquellos israelitas que lo tuvieron todo para mostrar que Dios estaba en medio de ellos, y simplemente no mostraron los frutos que Dios esperaba? El mismo Jehová dice acerca de ellos, Ezequiel 15, versículos 2 y 3. Hijo del hombre, ¿qué es el palo de la vid más que todo palo? ¿Qué es el sarmiento entre los maderos del bosque? ¿Tomarán de él madera para hacer alguna obra? ¿Tomarán de él una estaca para colgar de ella algún vaso? Este pasaje me hace recordar que somos cristianos para mostrar en este mundo de quién somos. Si siendo cristianos no mostramos esos frutos dignos de arrepentimiento, ¿tenemos un propósito en esta vida? Digo, sin entrar a debates filosóficos ni meterme en los detalles de tratar los estados de ánimo, lo que puedo decir es que como cristianos no tendremos una vida plena si no estamos en los servicios y actividades que glorifican y exaltan el nombre de nuestro Maestro. He conocido hermanos, y esto es desafortunado, que como los Gálatas, corrían bien, pero algo los embarazó para no seguir corriendo en la verdad. Nadie de nosotros está exento de caer en este lamentable estado. Es cierto eso, pero ¿por qué necesariamente tendría que pasar? Me resisto a creer que eso debe sucedernos a todos, especialmente porque sé, y todos deberíamos estar conscientes que nuestro Dios es todopoderoso, y como el gran apóstol Pablo lo refiere en una de sus cartas, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Judá lo había tenido todo, incluso tiempos de prosperidad y crecimiento incomparables, que además despertaron la envidia de los pueblos alrededor, como por ejemplo sus hermanos de Edom. Con todo, se desviaron hacia sus pecados y abominaciones y llegaron a irritar intencionalmente a Dios. Poco a poco sus frutos fueron corrompiéndose hasta que no hubo remedio. Ese pueblo, como hierba mala, tenía que ser arrancado, tal como lo fue en esa tercera invasión caldea. Caer en pecado, sé que es malo, y definitivamente todos somos propensos. Pero ir más allá, viviendo día tras día bajo ese yugo, no tiene por qué ser normal en los hijos de Dios. Vivir así es vivir sin los frutos y la bendición que viene de lo alto. ¿Habrá algo que alguien pueda hacer en esta condición? Ezequiel 15:3 otra vez. ¿Tomarán de él madera para hacer alguna obra? ¿Tomarán de él una estaca para colgar de ella algún vaso? No debería ser, aunque sucede que haya gente que dicen ser cristianos, salvos por la gracia de Dios, pero que su vida está tan inmersa en errores y pecados que su testimonio no deja ver la luz de Cristo. Yo me preguntaría si primero alguien en esta condición tiene a nuestro Señor como Salvador, y cuestionaría mucho que Él fuera el centro de su vida. Si no hay obra, si no hay fruto, si no hay testimonio, ¿hay algo que tal persona pueda hacer para la causa de Cristo? Me pregunto con muchísima seriedad, ¿será que alguien así sea cristiano? Yo no soy Dios para saber quién sí y quién no es de Él. Yo no me voy a meter en ese tipo de juicios. No obstante, Cristo nos dejó algo para pensar cuando estemos frente a este tipo de situaciones. Por sus frutos los conoceréis. Y en esta profecía de Ezequiel hay algo interesante. Ni siquiera hay frutos.
Nos sorprende entonces leer lo que dice el siguiente versículo en Ezequiel 15:4. He aquí que es puesto en el fuego para ser consumido. Sus dos cabos consumió el fuego, y la parte del medio se quemó. ¿Aprovechará para obra alguna? Vean el destino que Dios está revelando a Israel por su comportamiento tan antagónico a Dios. Observen la gran enseñanza que se nos da a nosotros que estamos leyendo milenios después de que todo esto pasó. Y por supuesto entendamos que el cristiano, el pueblo de Dios hoy en día, no es cristiano precisamente por lo que dice, sino por lo que hace. Si no hay fruto, no hay Cristo en esa vida. Podrá practicar muchas cosas esa tal persona, pero definitivamente ninguna de ellas es el cristianismo. Ezequiel 15:5. He aquí que cuando estaba entero no era para obra alguna. ¿Cuánto menos después que el fuego lo hubiere consumido y fuere quemado? ¿Será más para alguna obra? Vean la figura tan certera que propone Dios, no solo acerca de la destrucción de Judá, sino de todos aquellos que creen que Dios está de su lado, pero son inútiles vides que no llevan fruto alguno. ¿Cómo puedes decir que Cristo cambia vidas si no ha cambiado la tuya? Por supuesto, los últimos versículos son palabras directamente dirigidas a aquellos judíos, las que por cierto ignoraron olímpicamente hasta que el tiempo determinado por Dios llegó. Ezequiel 15, versículos 6 al 8. Por tanto, así ha dicho el Señor Jehová: como el palo de la vida entre los maderos del bosque, el cual di al fuego para que lo consuma, así haré a los moradores de Jerusalén, y pondré mi rostro contra ellos, de fuego salieron, y fuego los consumirá, y sabréis que yo soy Jehová, cuando pusiere mi rostro contra ellos, y tornaré la tierra en asolamiento, por cuanto cometieron prevaricación, dice el Señor Jehová. Oh, qué enseñanza tan grande es esta. Al leer estas palabras, ¿no te deja conocer Dios mismo cómo es Él? ¿No te enseña de algún modo cómo son sus pensamientos más altos que los nuestros? ¿No nos hace pensar que seamos más como Él y menos como nosotros? Grande es Jehová y grande es su nombre, grande es su magnificencia y grande es su gloria. Que Dios siempre te bendiga. Amén.